palabra, Señor, para entender tu mover, para entender tus tiempos, Señor, que es en lo que más veo que fallan los hermanos y todas las gentes que yo he conocido, siempre fallan en entender cuáles son tus tiempos para nuestras vidas y que en qué tiempo estamos, Señor. Por eso hoy te pido que nos llenes de inteligencia espiritual, porque no basta con la inteligencia física o natural para poder entender tu palabra, tu propósito y tu mover, Señor. Necesitamos inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y vamos a escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, a este tiempo en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar arrancando en Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Y vamos a hablar de un tema que yo sé que pues prácticamente para todos los que están aquí en este lugar y tal vez para los que me escuchan no es desconocido, que es el tema de los diezmos. Y voy a hablar un poco también sobre la ofrenda de primicias, ya que este domingo vamos a estar teniendo esto que hacemos siempre en mi amado Jesús, que es dar una ofrenda de primicias para el Señor. Amén. Y obviamente pues es un tema controversial, es un tema que cuando uno entra a las redes sociales estamos viendo una guerra tremenda. Y todos los que atacan el asunto de los diezmos en las redes sociales y en los videos no dicen la doctrina del diezmo o no dicen los diezmos, sino que dicen los que cobran los diezmos, ¿no? Que es que los pastores cobramos los diezmos. Entonces, obviamente cuando uno ha pasado por tantos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ha pasado por lugares como la Universidad Nacional de Colombia y ha estudiado el derecho, ¿no? Que básicamente es, digamos que un tipo de ciencia humana donde uno aprende lo que es la argumentación, porque el derecho es aprender uno a argumentar en un marco que se llama el marco jurídico. Un marco jurídico, un ordenamiento jurídico, y con base en ese ordenamiento jurídico, cada abogado tiene que aprender ¿qué? A argumentar, para lograr, ¿verdad? Lo que se desea, que en el derecho son pretensiones, ¿verdad? Y obviamente esa argumentación se da por medio de pruebas, porque no es solamente ir a hablar cháchara, ¿no? Toca tener pruebas. Entonces uno que ha estado en tantas cosas de esas, uno aprende muy rápidamente a detectar cuando alguien que está hablando de un tema es malintencionado. ¿Cierto? Uno lo aprende fácil. Entonces cuando usted ve en una charla que alguien dice, es que los pastores cobran los diezmos, ya estamos arrancando con una falacia. Con una mentira. ¿Por qué, pastor? Pues porque no conozco el primer pastor que tenga el poder coactivo del Estado para poder hacer un cobro efectivo de un diezmo, de una ofrenda o de cualquier otro tipo de obligación eclesial, por decirlo así. No la tiene. Hay una iglesia que sí ha sido imperial, que sí ha sido estatal, que sí ha tenido el poder del Estado para cobrar diezmos, y curiosamente los que más atacan los diezmos son los católicos, que son los que sí han cobrado el diezmo a manera de impuesto en la Europa medieval. Mire lo curioso, los que más atacan los diezmos y el cobro de los diezmos son los que han cobrado los diezmos. ¿Cómo hace una iglesia cristiana para cobrar diezmos? A no ser que el pastor sea ya un tipo, pues un pillo tan terrible que haga que cada persona de la iglesia coja y firme una letra en blanco, pues, ¿sí o no? Y que el tipo la llene cuando se le dé la gana, y así sí yo le creo que cobra los diezmos, porque hoy le mete un ejecutivo y le quita hasta la casa. Pero no conoció la primera iglesia, hermano, donde el pastor coja y haga firmar letras ni en las peores, ni en las de más prosperidad, pues, cogen y le dicen, bueno, aquí Hernandito, por favor, firme aquí esta letra de cambio, porque si usted no me cumple con los diezmos, lo ejecuto. No he conocido la primera iglesia así. Pero ahí uno se da cuenta de las malas intenciones. Y yo me pregunto quién está detrás de este ataque contra los diezmos y las ofrendas en las iglesias, porque el diezmo y la ofrenda es una bendición para la iglesia, tanto para el que diezma como para la congregación, que se ve fortalecida financieramente con esos diezmos y esas ofrendas. Yo lo que sí creo es que está mal que se use mal el diezmo y la ofrenda para enriquecerse, para coger lo que no es de uno. Pero yo me pregunto, ¿quién está detrás de todo ese ataque? Cuando su propio discurso es de ese estilo, es que cobran los diezmos. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién opera así, con ese tipo de discursitos venenosos? ¿Ah? Satanás, eso está más claro que cualquiera.
¿Por qué yo me voy a oponer a que el evangelio tenga dinero para movilizarse? No, yo me opongo a que los pastores hagamos mal uso de los diezmos, sí, claro. Pero me voy a oponer yo a que el evangelio y las iglesias tengan buen dinero para poder movilizarse, porque ¿cuánto cuestan los misioneros? ¿Cuánto cuesta movilizar el evangelio? Eso cuesta mucho dinero, hermanos. ¿Ah? Ahora, vamos a mirar aquí en Hebreos 7, cómo el diezmo realmente ni siquiera puede ser tratado como un mandamiento. Y quiero explicar esto: cuando usted tiene un ordenamiento jurídico, usted tiene una cosa que, en lo que son, por ejemplo, ya las leyes, ¿cierto? Las leyes expresas, y muchas veces esas leyes también tienen que ser reglamentadas, o sea, tienen que ser bajadas de lo abstracto a cosas mucho más, ¿sí?, más claras, más explícitas de lo que hay que hacer. Para eso están los decretos, para especificar, decreto reglamentario de la ley tal, de una ley abstracta, y llega y ponen acá qué es lo que hay que hacer. Pues número 1, 2, 3, 4, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Reglamentos, reglamentarios de más bajo nivel. Pero hay cosas en el derecho que son más grandes aún que las leyes, que llaman principios. Y los principios son tan tremendos que corren el ordenamiento jurídico, lo recorren completamente, lo sostienen. Y cuando vemos aquí el diezmo, nos damos cuenta que más que mandamiento ha sido un principio, algo que está ligado al sacerdocio de Jesucristo. Miremoslo en Hebreos capítulo 7. Ahora el otro punto. Alguno dirá, claro, es que esos pastores son bandidos y cobran el diezmo. No, mis queridos amigos, nosotros los pastores, o por lo menos yo, porque no puedo hablar por todos, hablamos del diezmo, lo enseñamos, pero no obligamos a nadie, igual que todas las demás doctrinas bíblicas. Yo le digo a Hernandito, deje de ser mentiroso. ¿Es bíblico o no? ¿Y por eso Hernandito deja de ser mentiroso? No, ahora depende de Hernandito si deja de decir mentiras o sigue diciendo mentiras. ¿Problema? De Hernando. ¿De quién más? ¿Es mío? No. Lo puedo obligar, imagínense, me tocaría perseguirlo todos los días, ponerle un detective, y cada vez que diga una mentira le pongo un dispositivo eléctrico para darle un electrochoque desde acá. Me tocaría hacer así, imagínense qué locura. El pastor loco torturador. No, los pastores no hacemos eso. Los pastores, ¿qué hacemos? Enseñamos. Ahora, ¿qué más tiene que hacer un pastor? Pues vivirlo. Muy chistoso si yo me siento aquí a hablarles sobre los diezmos y yo no diezmo. ¿No les parece? Todos diezman menos yo. Pues no, pues yo también diezmo. Pregúntenle a mi pastor Pablo Emilio si recibe o no mis diezmos. Va y pregúntele, para que me desmienta él y me haga quedar como un mentiroso. Ay, es que eso de las primicias. Yo también tengo pastor y yo le doy mis primicias y se las doy con amor y no me duele. Y siempre le digo a Dios que si tuviera más le daba más. Así es mi corazón. Hay otra gente. Ahora, ¿a quién le cae como anillo al dedo estas doctrinas contra el diezmo? Hermano, al tacaño. Al que para soltar un billete de 1,000 pesos todo apolillado le duele el codo, le da artritis, le da túnel del carpo, eso así. ¿No han visto? Sí, les da hasta como ¿cómo se llama? Parkinson. Es una cosa, yo he visto gente así. Me acuerdo que hubo una vez un hermano que estaba comprando unas medias, quiso regalarme unas medias, pero tartamudeaba para dármelas. Casi que no me las puedo, yo apenas lo miré así, y este hombre sí es tenido, mano. Unas benditas medias como de 1,000 pesos, de 2,000 pesos. De esas de ahí del agáchese. Entonces para ese tipo de personas, ese tipo de doctrinas son maravillosas. Cuando entramos en el evangelio vemos que la iglesia no diezmaba. La iglesia daba todo para que los hermanos no tuvieran necesidad. ¿Era así o no? Y estos tacaños dicen, es que el diezmo no es para el creyente del Nuevo Testamento. Y usted va y le pregunta, como alguna vez está viendo eso Mauricio por allá con un amigo, oiga, y usted ahora que habla de eso, ¿usted está dando más del diezmo o usted cómo le da al Señor? ¿Si es generoso o cómo es la cosa? Pero hizo, se le atragantó aquí la hamburguesa y le hace una cebolla, se le quedó un lado aquí y el otro lado acá, ¿no? Porque esos son cristianismos hechos a la medida de cada cual. Imagínense, cada iglesia como si fuera una iglesia hecha para... Cristo es uno. No hay evangelio a la medida de nadie. Hay un solo evangelio. ¿Usted lo sigue o no lo sigue? ¿Cuántos dicen amén? Es que es así. ¿Usted o sigue a Cristo o no lo sigue? ¿Usted hace la voluntad del Señor o hace la propia? Fácil, hermanos, eso no nos enredemos en la vida. Y el que consigue un evangelio así light, sabrosito, imagínense, yo bien tacaño y llego a una iglesia donde me dicen que no hay que diezmar ni nada de eso. Ay, feliz, vuelvo a la época de la iglesia católica romana, donde cada persona cogía una monedita y de 5 pesos, de 1 peso, y hacer
sonar la charolita, ese metal. Ah, qué bueno soy, decía. Qué bueno soy. Y le digo, y necesitaban 500,000 para un burdel y en trago. Y para Dios la sobra. Y yo no soy bobo, yo no le doy al diezmo a ningún pastor. Y va y se lo da a las prostitutas. Es una abeja. Es que hay gente que es sagaz, ¿usted sabía? Hay gente que hay que proponerla para un Nobel, de alguna cosa hay que buscarle, porque no es capaz de darle a Dios un diezmo, ¿cierto? Pero si va y le paga 5 millones de pesos a una prostituta, porque eso pueden llegar a cobrar, por si no sabían. 5 millones de pesos. Y una persona muy allegada a mí que era enfermera, o que es enfermera y le tocaba andar por todos esos burdeles del Santa Fe, ella me comentaba, me decía, Toñito, la más cara de tal burdel, 5 millones de pesos por un rato con la mujer esa, con SIDA. Porque cuando uno es así de vivo, uno darle 100,000 pesos a Dios, mamola, yo no soy vivísimo, yo a Dios no le voy a dar 100,000 pesos, pero sí pago 5 millones de pesos por un SIDA, por una sentencia de muerte. Eso se llama el sagaz. Eso se llama el rápido de mente. Y así la gente. No hay plata para Dios, pero para todas sus deleites y sus vagabunderías tienen toda la plata de este mundo, pero la obra de Dios no la apoyan. Y creen que cuando lleguen al cielo, si es que llegan, porque es que yo dudo mucho de la salvación de esa gente, para mí esos no son hermanos de nada, un poco mentirosos. Pero hermano, el que ama a Cristo apoya la obra de Dios. Pues si yo no puedo ir, yo pago y yo pongo plata para que otro vaya a predicar el evangelio, ¿no? Pues no puedo, pero soy aquí un empresario. Y oro, pastor, cuente con mi oración, casi no me queda tiempo, pastor, 18 horas de trabajo al día, pastor, 3 empresas, fregando con la importadora, mirando con allá con los proveedores, bregando acá con esto. Hermano, uno quisiera ver un pueblo de Dios así. Listo, hermano, usted no es, hermano, pues, un ministro porque no siente el llamado a Dios, pero es un empresario en el berraco, o es un buen trabajador donde quiera que usted está. No tengo pastor para ir yo, pero pongo la plata para el viaje. Y cuente con mi oración, aunque sea media hora le saco al Señor. Mano, ver un pueblo de Dios así esforzado, ¿vale? Pero semejantes mamarrachos. ¿Ah? ¿Tienen plata? No, es para mí. Y Dios, aquí llego yo, ¿quién es usted? Mamarracho. No predica el evangelio. La oración le causa rasquiña. Y aunque tiene plata no la suelta para el evangelio. Entonces, ¿de qué se trata? Siempre me acuerdo del testimonio de que decía el pastor Irión, ¿no? Sobre John Wesley, de un hombre muy muy rico, pero hermano tacaño, pero mejor dicho que no había manera de sacarle ni un billetico. Y entonces la mujer lo convenció por fin de ir a escuchar a John Wesley, el gran predicador, y el tipo dijo, uy, que vamos a escuchar al tal predicador. Entonces el tipo llega y dice en el altar, dice, primera cosa que le quiero decir, gane todo el dinero que pueda en el mundo. Uy, el hombre abrió los ojos, dijo, este es mi predicador. Decía, si ve mi hija, porque así son los predicadores que necesitamos aquí. Segundo punto, ahorre y acumule toda la plata que pueda en esta vida, dijo John Wesley. Y el tipo, mamita, es que ese otro predicador, ese otro pastor, no sirve. Es el predicador que yo necesitaba. Y tercer punto, luego coja y délo todo para Cristo. Dijo, esto ya no me gustó. ¿Ah? Díganme, ¿cuál es el sentido de ser cristiano? Alguien que me explique. ¿Ser cristiano es vivir para Cristo? ¿O es vivir para Dios? Para Cristo, Sí, tengo que vivir para Dios, hermano. ¿Ah? Y no, solo el ministro tiene que poner allá el pellejo y que lo levante a plomo el diablo. Vaya usted, pastor. No, hermano, el cuerpo de Cristo tiene que estar lleno de gente útil. No hay una bola de inútiles y de vagos, porque entonces ¿qué pasa con eso? Oiga, y menos con agentes nocivos. Porque mire eso, mire la clase de hermanos. El que lo entrega todo por Cristo, ¿verdad? El otro, el inútil, que está ahí ocupando espacio y quitándonos aire para respirar. Y está el tercero, el que ni entrega la vida a Cristo,
Ni es un inútil o un cero a la izquierda, sino que además de eso es nocivo. ¿Qué es nocivo, pastor? El cigarrillo, el trago, las drogas, la enfermedad, lo que pudre, lo que daña tu cuerpo, eso es nocivo, malo. ¿Ah? No, ojalá fuera lo que no sirve, no, es lo que destruye. Por eso les digo, qué lindo los hermanos que le dan la vida a Cristo. Qué hermoso es servirle al Señor, ¿verdad? Qué mal, qué feo ser un inútil. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Ay, pastor, ¿no le gusta hacer ahí un mueble, una matera? Uy, hermano, no es que no soy mata. No soy mata, no me gusta, mano. Y es que el que tiene un corazón para Cristo se muere por servirle. Ah. La otra vez recordamos ese testimonio tan tremendo de esta hermana en Argentina, una señora en silla de ruedas, se convierte el Señor, vive como en un tercero, en un quinto piso, no tenía ascensor, la pobre señora le tocaba pasársela, ¿cómo? Enclaustrada en la casita de ella, en el apartamento, le entrega la vida a Cristo, una mujer que de verdad le entregó su vida al Señor, y le dice al pastor, y ahora yo, ¿qué hago? Imagínense aquí encerrada, y yo quiero servirle a Cristo, y no puedo ni salir de la casa. Se puso a orar, y entonces el Señor le dijo, vea, mijita, usted me va a servir de la siguiente manera. ¿Cuántos dicen amén? Es que, hermano, si usted le pregunta a Cristo si usted de verdad le quiere servir, Dios le da oficio. Si usted está de inútil, es porque usted quiere. Me perdona, manito. Mientras que usted tenga respiración y buena salud, ¿qué le impide? Oiga, ¿cuántos pastores sin la salud completa y le servimos a Cristo? ¿Cuál es la excusa? Muéstreme la excusa, ¿dónde está? Ah, no hay, hermano. Y esta señora, el Señor le dijo, vea, mijita, usted me va a coger y va a recortar unas hojitas, usted solita y recorta, y va a poner simplemente una frasecita que diga, Jesús te ama. Dijo ella, uy, Señor, pero ese servicio, dijo yo. Usted, el servicio a Cristo es hacerle caso a Cristo, no más, no inventemos cuentas, eso es todo. Jesús te ama, Jesús te ama. Y entonces le dijo a usted, ahora cuando yo le diga, usted comienza a tirar papeles por la ventana de la casa. Señor, pero ese servicio ni le voy a hablar usted deje que yo me encargo de que eso caiga en las manos adecuadas. Usted haga caso. Porque es que servirle a Cristo es hacer lo que usted puede, que Dios va a hacer lo que usted no puede. Dios hace lo que usted no puede, usted haga lo que pueda. Y empieza, señora, a bolear allá sus papelitos. Y cuenta la historia en tremendo avivamiento que hubo en Argentina en aquellos días, que iba un hombre con pensamientos suicidas. Mi vida es una porquería, mi vida no sirve para nada, me mato, ¿de dónde me tiro? ¿Cómo lo hago? No puedo fallar, porque si fallo, me tiro de tal lado, quedo cuadrapléjico, pues peor. No puedo fallar, va el tipo pensando, ¿cómo me mato? Me tiro acá, me corto por ahí. No, mejor, no, ¿qué hago? Va pensando en esa, cuando en esa está la señora ya tirando papelitos, y le cae el papelito al tipo. Y este papelito, y va y lo lee, Jesús te ama. Oiga, con esa palabra, con esa simple frase, lo cogió la unción del Espíritu Santo, le desbarató el diablo que lo llevaba fregado, le desbarató el corazón, y ese hombre le entregó su vida a Cristo. Pues ese hombre se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de Argentina, y se calcula que se ganó como 100,000 almas para Cristo. Una viejita aparentemente inútil, pero que puso su vida en las manos de Cristo, y Cristo hace que lo inútil se vuelva útil. Por eso le digo que si usted está de inútil es porque quiere. ¿Sí? ¿Así o no? ¿Es así o no? Entonces, ahí para que usted calcule cuáles son esos personajes que andan atacando el evangelio, y andan atacando los diezmos, y andan atacando las ofrendas. Claro, una iglesia sin fuerza económica, una iglesia desprovista de todo. ¿Qué le toca al pastor en primer lugar? Pues ponerse a trabajar en lo secular, porque no puedo ponerle a la mujer y a los hijos a tirar hambre. Primera regla. ¿Sí o no? Ya bajó la calidad del ministerio pastoral. Y segundo punto, el día que la hermana, el hermano necesiten, ¿de dónde saca uno para darle? Pues de ningún lado, porque no tiene. Antes el pastor tiene que extender la mano para que le den a él. ¿Cuánto entendieron? Y el día que toque hacer una campaña, alquilar equipos de sonido, plataforma, cantidad de cosas, ¿de dónde se saca? No hay. ¿Sí están entendiendo de dónde proviene este ataque a los diezmos y las ofrendas?
del infierno mismo. ¿Y a quienes les fascina que dicen que son cristianos y les fascina atacar esto? Aún a la bola de inútiles. Sí, no oran. ¿Qué se puede esperar de un tipo que no ora? Pero dice, yo sabo mucha Biblia. Ni ora. ¿Qué va a saber? No sabe ni quién es Dios, no sabe nada. Un mentiroso, un falso. Mire aquí lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7. Del versículo 1 al 7 vamos a leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, se está refiriendo allá al capítulo 14 de Génesis, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, ¿quién es Melquisedec realmente? El Señor Jesús. Ahí está clarito. Empecemos por ahí. Sigamos. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Está hablando de qué? De Leví. Y de la ley de Moisés, no de Abraham, porque Abraham es el heredero de las promesas y no está bajo la ley. Sigamos leyendo. Aunque estos también hayan salido es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y mire lo que dice aquí, siga leyendo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, mire este pedacito que es el que más me impresiona. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Sí están entendiendo eso? Está diciéndome aquí en resumen que el sacerdocio de Jesucristo es tan impresionante, es tan grande, es tan poderoso, que aún los levitas, los sacerdotes hijos de Abraham, Moisés mismo, a quien Dios le dio la ley, le diezmó a Cristo en Abraham. Eso es lo que está diciendo. Y eso me deja a mí ver una cosa, y es que el diezmo es mucho más que una ley, sino que es un principio que está aferrado a Cristo mismo, ¿no lo ven? ¿De quién son? De Cristo. ¿Quién lo dice? Dios. Dice que Abraham le diezmó a Jesús y que con Abraham le diezmó todos los sacerdotes a Jesús. O sea que el diezmo es de Jesús. Entonces cuando uno escucha estos falsos maestros ridículos diciendo que es que el diezmo era para el templo, para el tabernáculo, uno dice, ¿no leyeron la Biblia? ¿O es que omiten la Biblia en su contexto total para poder seguir atacando las cosas de Dios? Deliberadamente. Y otra mentira que les voy a decir aquí, porque obviamente yo tengo un video, hermanos, ahí en el canal de la iglesia con la enseñanza más extensa que hice sobre el diezmo, 2 horas y media de enseñanza, pero les voy a resumir ahorita toda esta parte. Nos vamos a ir para 1 Timoteo para ver cómo toda la palabra de Dios es una sola lógica, es una sola sincronización. Entonces dése cuenta, dicen, no, es que los diezmos era en especie, y era para el templo, dice. ¿Y qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Que los diezmos que llevaban a los templos para los levitas y para los sacerdotes, resulta que esa gente, estando en Abraham, le diezmó ¿a quién? A Cristo.
¿Le diezmó al templo? Escucho. ¿Abraham le diezmó al templo? ¿Le dio a Jesús para que repartiera? Nada. No había templo, no había culto organizado, no habían sacerdotes. Significa que el diezmo trasciende a los hombres. Significa que el diezmo, más que ser para un hombre, para un pastor, para que coma, para su familia, el diezmo es de Cristo. O sea, el diezmo es algo sagrado, es santo. Por eso los pastores no podemos hacer uso de los diezmos como se nos da la gana, porque son del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Le pertenece a Cristo. Entonces la gente dice, ¿y cómo va uno a robar a Dios? Eso está mal, lo que dice Malaquías. A ver, si el diezmo es de Cristo y yo no diezmo, ¿a quién robo o a quién deshonro o a quién no le estoy dando? Al Señor. ¿O a quién no le estoy dando? Al Señor. Fácil, hermano, es que es una lógica. Ahora, ¿será que es duro para una persona que ama a Cristo, ojo con esta parte, y que tiene disciplina financiera? Porque es que es el otro problema. ¿Por qué el diezmo es tan bueno para la disciplina financiera? Le voy a explicar. Porque cuando usted no tiene disciplina financiera, usted no sabe cuánto gana. 2, no sabe cuánto gasta. Y 3, como no sabe ni cuánto gana ni cuánto gasta, le da a Dios las migajas. Y luego levanta las manos y dice, tú eres el primero en mi vida, el más grande, tú eres el todo de mi ser. Yo le pregunto a usted una cosa, ¿qué es mejor para una esposa? ¿Que el esposo se la pasa diciéndole que ella es lo mejor de su vida o que le sea fiel? Que le sea fiel. ¿De qué le sirve a una mujer que el marido le diga, tú eres la luz de mis ojos y sin ti no podré vivir jamás? Y le tiene 3 amantes. Perdóneme, ¿qué pesa más? Digo yo, ¿qué pesa más, hermano? ¿Ah? ¿Ah? ¿Que ande con su bobada y con su guitarrita? ¿O que hermano? Pues sí, hermano, es que parece una tontada. Mejor sea fiel, ámela de verdad, ámela de corazón sincero, ¿no? Que lo mismo es con Cristo, tú eres el todo de mi vida. Ay, ¿y cuánto va a dar para la iglesia, hermano? Uy, hermano, ahí vengo, solo me quedaron 2,000 pesos. En cambio, cuando usted tiene diezmo en su vida, usted tiene orden. Porque el diezmo lo llamo al orden porque es un ¿qué? Porcentaje. Como mínimo tiene que saber cuánto gana. Cuando uno sabe cuánto gana, por lo menos ya tiene un atisbo de las cosas. Ojalá usted supiera cuánto gana y ojalá supiera cuánto gasta, para que usted entendiera la bendición de la disciplina financiera, hermano. Cuando usted sabe cuánto gana y cuánto gasta, usted organiza sus gastos. El diezmo es para mi Señor, esto es para pagar esto, es para... Oiga, me sobra tanto para ahorrar. Hermano, una bendición. Pero cuando yo no sé ni cuánto gano ni cuánto gasto, me arruino. O vivo en la ruina. ¿Entendido o no? Ahora, los diezmos de la ley. Eso no es de nada. Pues Pablo da instrucciones conforme a él. Otras falacias que dicen, es que el diezmo era para uno comérselo, era para repartirle a los pobres. Error, mentira. Otra falacia de los satánicos, esos que ponen a hablar en disque los altares. Pues estamos hablando de Dios, dicen de Dios, no saben ni dónde están parados. Los diezmos de la ley eran 4. ¿Cuántos dije? 4. ¿Están listos? Sí. Primero, un diezmo que era comido, trianual. ¿Cuánto dije? Trianual. Un diezmo que era comido, ¿dónde se comía? En Jerusalén, en la presencia del Señor. ¿Cuántos recuerdan la escena de Jesús echando a los cambistas del templo de Jerusalén? ¿Cuántos recuerdan esa escena? ¿Sí entienden la escena? ¿Qué hacían esos cambistas ahí, Clemencita? Vendían las cosas, vendían cosas. ¿Pero por qué vendían cosas ahí en el templo? ¿Estaba bien o estaba mal? No estaba mal. ¿Por qué? Por eso que el Señor No, les voy a explicar ahora sí para que entiendan la escena del templo, ¿vale? La orden es la siguiente. El Señor dice, creo que está en Deuteronomio, ahorita no copié el texto. El de Deuteronomio dice, mira, indefectiblemente tú tienes que diezmar para que aprendas a temer ya al Señor. Eso ya es mandamiento de la ley. Estoy hablando de la ley para mostrarles cómo los mandamientos de la ley termina el erudito en la ley, Pablo, aplicándolo al uso de los diezmos en la iglesia. No para pedirlos, pero sí para cómo usarlos. ¿Se entendió?
Porque el diezmo nuestro, el que nosotros entendemos, es el de Hebreos 7, que tiene que ver con Jesús. Yo no lo doy a mi pastor, yo lo doy a Cristo en persona. Ah, pero es que si está en la forma de mi pastor, no importa. Lo ideal que es que los diezmos y las ofrendas se vayan todos a las arcas de la iglesia, para que de las arcas de la iglesia salgan los sueldos y el sustento de los sacerdotes, de los siervos de Dios. Amén. Y que haya también en esas arcas de la iglesia dinero para los hermanos necesitados. Son las dos áreas, y ahorita lo vamos a ver en 1 Timoteo. Pero les voy a explicar de dónde saca eso Pablo, y para que ustedes tengan claridad de las escenas bíblicas. Entonces, ¿cuál fue la rabia del Señor? Había un mandamiento. Usted indefectiblemente me tiene que diezmar, pero resulta que Jerusalén quedaba aquí, digamos. Y había gente que vivía en Dan, una de los territorios de Israel, allí arriba. Entonces el Señor decía, usted va y coge el diezmo y se va a ir hasta Jerusalén, y allá se lo va a comer con su familia y con gente que usted va a invitar en la presencia del Señor, y va a dar de ese diezmo a la gente y va a comérselo ahí en mi presencia. Era un diezmo, ¿cómo? Comido. Diezmo comido en la presencia del Señor, trianual, no era anual, trianual. Entonces, ¿qué hacía la persona? El Señor dijo, si de todas maneras usted está muy lejos, ¿cuántos me están escuchando? Si usted está muy lejos de Jerusalén, lo que va a hacer es que estando en la tierra de Dan, o lejos donde usted está, usted va a vender ese diezmo. Pastor, ¿y cómo se vendía el diezmo? Pues fácil, porque si de 10 vacas, ¿cuánto es el diezmo? No los oigo. Una vaca, ¿verdad? Y también tocaba coger el trigo y la cebada, lo que se había sembrado ese año, se sacaba el diezmo de toda la cosecha, de todo lo que se había ganado, y si usted estaba muy lejos, usted lo vendía. Cogía el dinero, ese dinero era el del diezmo, y se iba hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, en el templo, ahí estaban unos señores que vendían las cosas para el culto. Entonces el Señor no estaba bravo con ellos porque estuvieran ahí vendiendo y comprando cosas, porque eso era natural que se hiciera según la orden de Moisés. ¿Cuál fue la rabia del Señor con esta gente? Muy fácil, muy fácil. Pues que la gente llegaba y vendía su vaca, por decirlo así, en 10,000 pesos y su cosecha, y traían 100,000 pesos en diezmos, ¿sí? Y cuando llegaban allá a Jerusalén, los sacerdotes tenían prohibido comprar por fuera del templo. Se hicieron un monopolio. Armaron su negocio con los sacerdotes. Y al tener usted un monopolio, lo normal de un monopolio es que abuse del precio. Entonces la vaquita que yo vendía en Dan en 10,000 pesos, cuando llegaba a Jerusalén a cambiar mi platica para yo poder comerme ese diezmo que Dios ordenaba, ahora me costaba 20,000. Y entonces el Señor se enfurece al ver el negocio que armaron, cuando la idea no era negocio, la idea era honrar a Dios. ¿Sí ven el problema de la vida? El problema de la vida es cuando dejamos de honrar a Dios para convertir las cosas de Dios en un negocio. Entonces, ¿ese es cuántos diezmos? 1. Segundo diezmo, otro diezmo trianual. Había uno a los 3 años, luego a los 3 años venía otro diezmo comido. Era un diezmo compartido con los levitas pobres, las viudas y los huérfanos de la localidad. O sea, ese se comía en el lugar donde usted vivía. Entonces, un diezmo para comer en Jerusalén a los 3 años. A los otros 3 años, otro diezmo para comer en mi localidad. Luego, ¿qué venía después de esos 6 años? Año del reposo de la tierra, ahí no había diezmo. ¿Se entendió? Sí. Y volvía después y arrancaba la cuenta para los otros 3 años y los otros 3 años. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces ahí vemos los diezmos. Un diezmo para comer en la presencia del Señor. Otro diezmo. Por eso dice que haya alimento en mi casa. Ahora sí están entendiendo, haya alimento en mi casa. Aquí, los sacerdotes, los siervos, la gente, todos aquí comiendo. Eso sí significa, traiga los diezmos y que haya alimento en mi casa, porque tenía que haber eso. Bueno, ahora, tercer diezmo. El diezmo anual, el diezmo de las cosechas, el diezmo de las vacas, el diezmo de las cabras. Ese diezmo era para los servidores del templo, o sea, para sacerdotes y levitas. Entonces, para los que piensen que es que en la ley se diezmaba así nomás, no, se diezmaba más que en cualquier lugar. Porque era el diezmo normal, y luego había otro diezmo comido, y luego había otro diezmo para regalar y para... ¿Cómo sería la bendición de Dios sobre ese pueblo, no?
¿Cuántos están entendiendo hasta ahí? Entonces, ¿diezmo para qué? Para los siervos de Dios. Y cuarto diezmo de la ley, el diezmo de los diezmos. O sea, el diezmo que Dios ordenaba que sacaran los levitas, que sacaran los sacerdotes y se lo dieran al sumo sacerdote. 4 diezmos. La idea es que nadie en la casa de Dios y en el pueblo de Dios pasara necesidad. ¿Están viendo clarito los 4 diezmos para qué eran? Para que nadie pasara. ¿Está claro o no está claro la visión de Dios? Ahora, viene el Nuevo Testamento, la gente no diezmaba, daba todo. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Cuál era el sentir de ellos o qué hacían con esos dineros? Que a nadie, el mismo principio, es un principio, que a nadie le haga falta nada en el pueblo de Dios. Y eso incluye pastores y eso incluye al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Mano, yo no sé si todos están viendo la Biblia como yo la veo, pero yo la veo facilita. Claro, hay que estudiarla para entenderla, obvio, pero yo la veo facilita. Ahora, si nos ponemos a hacerle caso a este poco degenerados que están contra el diezmo y las iglesias se las pasan peladas, ¿cómo está el pastor? Pasando necesidad. ¿Y cómo están los hermanos? Pasando necesidad. Entonces, ni Dios quiere una iglesia tacaña que deje morir a sus siervos de hambre, ni a los otros hermanos de hambre, ni Dios quiere una iglesia donde toda la iglesia está pobre y el pastor enriquecido porque les saca la plata con aspiradora. Sí, pero hay iglesias, hermanas, donde todo es, imagínense, diezmo, ofrenda, primicia, pactos y sellamiento de palabras, y si se descuidan, lo roban. Hermano, así ni el más bravo prospera ni va para adelante. Uy, sí alcanzo, buena. Mira lo que dice aquí en 1 Timoteo, aquí está clarito, el uso de los diezmos, mírenlo. Ese es todo el problema. 5, versículo 9 al 18, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Está hablando aquí de Pablo de las viudas. O sea, en esos momentos yo creo que usted entienda que las mujeres no eran sujetos de derecho. ¿Sí? Entonces, una mujer al quedarse sin su marido y sin hijos varones era el equivalente a quedar en la indigencia. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces, Pablo está dando aquí instrucciones basado en el principio no solamente de los diezmos que se dan, sino del sentido mismo de los diezmos, que es que no haya nadie necesitado en el pueblo de Dios. Y basándose en ese principio, con todo eso, Pablo pone unas reglas. Y entonces dice Pablo que hay que sostener a las viudas, pero las viudas que de verdad están solas. Pablo dice, si esa viuda tiene hijos, que los hijos velen por ella. Eso no es tampoco pues que la iglesia la cogemos aquí de beneficencia y todo el que quiera venga y arranque el pedazo. No, señor. Mire Pablo los requisitos que pone para que una viuda o una persona en necesidad o una persona que está en estado de indigencia, de que no puede sostenerse, ¿cuáles son los requisitos para ponerla en una lista para que la iglesia vea por ella? Mírelo. Ya sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de ¿qué? De un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. ¿Cómo la ve? Mire, yo le voy a decir una cosa. Uno, porque es buena gente y lindo y entiende el principio de que no haya necesidad en el pueblo de Dios, uno ha apoyado a la persona, ¿verdad?, sin cumplir estos requisitos. ¿O no? Ay, que es una mamá solita y con sus niños, ayudémoslo. Mire, la Biblia es tan tremenda que dice, no cualquiera. Que mínimo tenga 60 años, que haya sido mujer de un solo hombre y que tenga testimonio de haber servido a Dios. O sea, no cualquier asunto. Tenaz, ¿no?
Para los que piensan que es que el pastor es duro y la Biblia es más suave. No, la Biblia muchas veces es más dura que uno. Lo que pasa es que una vez se ablanda. Pero eso es lo que dice la palabra. Pero viudas más jóvenes, miren lo que dice, ¿por qué las viudas más jóvenes mejor no sostenerlas? Lea, para que vea la sabiduría de Dios, porque es que como uno es tan sabio, ¿cierto? Uno es más sabio que Dios, más inteligente y más amoroso. Mira lo que dice, ¿por qué mejor las viudas más jóvenes no sostenerlas? Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Más claro? ¿La quiere más clara? Sí, la queremos más clarita, más clarita. Hermano, más claro no canta un gallo, hermano. Porque usted se pone a mantenerla y ella se dedica a andar de casa en casa chismeando. Oiga, lo chistoso es que termina hablando mal del que la mantiene. Ajá. ¿Cómo la ve? Ajá. Así. Mano, Dios es sabio. Nosotros somos como niños que tenemos que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Aprender, porque es que el oficio no lo deja a uno ni pensar en vagabunderías. Pero el que tiene mucho tiempo libre, no haya mirando a quién le habla, en dónde se mete, a quién le enseña. Veo a este hermano muy solito, venga acá. ¿Cómo está usted? Me siento como regular. ¡Ay! Por los pastores, ¿cierto? No, pues, porque yo sí. Ok. Viudita garlona. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Dios mío, yo le traduzco esto. Quiero pues que las viudas jóvenes cojan oficio. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, o sea, que no den papaya para que hablen mal de ella, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia. Entonces, ¿está hablando de cosas financieras o es que yo estoy especulando? Está hablando de que la iglesia tiene unas ¿qué? Un arca, unas arcas, unas plata, unos dineros. Y de esos dineros hay que sacar para mantener a algunas personas de la iglesia, bajo el principio de que no haya necesidad en el pueblo de Dios, que es el principio de los diezmos de la ley. Porque aunque no estemos bajo la ley sí nos sirve para entender para qué son las cosas. Amén. Eso es fácil. Entonces dice, y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, las que de verdad están llevadas y son piadosas. Todo lo que dijo allá, han criado hijos, han dado buen ejemplo, ¿sí? Una persona de testimonio, por decirlo así. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Tradúzcame doble honor alguno aquí. Que le hagan doble reverencia. Doble honor. No se les ocurre nada. No, se los traduzco en términos sencillos. Mira aquí en el 5.3, antes de hablar de las viudas y de ponerlas en una lista y de darles plata para sostenerlas. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra. Grabar la iglesia, ¿no se les ocurre qué es honrar? Honra. Plata. Honra a la viuda que de verdad lo es. Y luego dice, no sea grabada la iglesia. O sea, de la plata de la iglesia, la honra es la plata. A veces dicen los papás, honra a tu padre y a tu madre, y creen que es manejarle uno con un dedo. Honrar a los viejos es no desampararlos, hombre. ¿Cuántos están entendiendo? Bajo un principio sencillo. Ellos me sostuvieron a mí cuando yo no me podía sostener por mí mismo. Ahora yo los sostengo a ellos cuando ellos no se pueden sostener por sí mismos. ¿Está claro el principio? Fácil. Honra a tu padre y a tu madre, no los desampares. Tiene que ver con plata. No los desampares. Entonces, honra a la viuda. Ahora dice, ojo con esto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? Doble honor.
O sea, si a la viuda, si eso se va a traducir como me gustan a mí las cuentas y los negocios y las cosas. Facilito. Si a la viuda me le da 500, al anciano que gobierna la iglesia me le da 1.000.000. ¿Está leyendo o no está leyendo? Porque es que a veces leemos las cosas y decimos, oh sí, amén, amén, honra a la viuda, honra y honra el doble al viejito. ¿Qué será? ¿Qué será? Dice uno, mano, yo se lo traduzco a un lenguaje sencillo. No nos enredemos. Lo que Pablo está diciendo, si le da 600.000 pesos a la viuda, que de verdad es viuda, al viejito o al anciano, viejito digo yo, pero bueno, al anciano, pero le voy a explicar a qué tipo de anciano, porque es que ya dijo, ay, yo ya cumplo la edad. No. No se trata de canach, no, señor. Los ancianos, Dios mío, qué pena, es que ya saben que se me chispotea. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ajá. Así es. Amén. Mire, la Biblia cuando usted la entiende bien, hace esto. Cuando usted no entiende la Biblia, queda así. Trata de encajarle y anda como con el triangulito con la forma del circulito, ¿no? Los diezmos, esos del diablo. Pero cuando usted los entiende, es que había un diezmo comido trianual y había otro diezmo comido trianual y un temblor, ¿verdad? ¿Qué fue? No, es que no, tienen que correrle hacia adelante para que él tenga un punto de equilibrio. Ya, listo, gracias. Estaba muy pegado hacia atrás. Bueno, el punto ¿cuál es? Cuando usted empieza a hilar la Biblia, ¿no? Abraham le diezmó a Jesús, ¿sí? En la forma de Melquisedec. Toda la ley le diezmó a Cristo. Luego, el diezmo es de Jesús. Primera conclusión. Segunda conclusión, los diezmos de la ley que ya no nos aplican a nosotros, pero Pablo los traduce al Nuevo Testamento para el uso. Cuando usted los entiende, que son uno comido, otro con los necesitados, otro para los siervos de Dios y otro para el sumo sacerdote, entonces usted lo resume en los diezmos y las ofrendas son para sostener a los ministros y sostener a los necesitados, que de verdad no se pueden valer por sí mismos. ¿Cuánto están entendiendo? Y luego Pablo coge en esta carta dándole instrucciones a Timoteo sobre cómo usar las finanzas de la iglesia y le dice a la viuda, me la sostiene. ¿De qué será? Correr la silla un poco hacia adelante. Eso, ahí ya. Eso. Entonces, ojo con esto. A la viuda que de verdad lo es, ¿qué? Me la sostiene, pero tiene que ser una viuda de verdad. Sí, sí, con las características que él da y da sus motivos. Que la viuda joven se me vuelve medio loquilla. Dice, sí, eso, Pablo el apóstol está diciendo. Y uno va a ver la vida y sí. Entonces, ojo con esto. Me sostiene a las viudas, pero a los ancianos que predican, me les da el doble. ¿Bajo qué principio? Imagínense, mire este principio de la ley de donde lo saca Pablo, que es para los que interpretan también la Biblia, que es que yo conozco unas lumbreras del Evangelio que cuando los veo me deslumbran. Digo, ¡ay, Dios mío, Señor, me siento iluminado por estas lumbreras! Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y dígnese el obrero de su salario. Y en otra parte diría Pablo, y el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, para eso son las finanzas de la iglesia. Se traen los diezmos, se traen las ofrendas al alfolí o al arca de la iglesia. ¿Y qué hace? Se reparte conforme a la necesidad. Ojalá, dice Pablo, ojalá no haya ni viudas desatendidas, que toda la gente se esté apersonándose de sus propias cosas. Amén. Cada quien con lo suyo. Bueno, en cuanto a las primicias ya todos lo saben, ¿no? Es un tipo de ofrenda. De lo primero que Dios le da a uno en el año, se lo entrega al Señor, porque siempre es al Señor. Pero en este caso, ojo con eso, por eso se aclara. Porque como todos los diezmos y las ofrendas van para las arcas de la iglesia, con las primicias yo siempre aclaro que la primicia es para el pastor. Porque una cosa es la plata del pastor, otra cosa es la plata de la iglesia. Son dos dineros diferentes. Si las cosas se hacen así, no creo que haya ninguna queja de nadie. El problema es cuando no se hacen así las cosas. Amén. Oremos.
Bueno, amado Padre Celestial, di gracias por tu palabra, que nos da entendimiento, que nos abre como la razón, nos da luz. Señor, lamento mucho todos los que atacan los diezmos y las ofrendas para enflaquecer los dineros de la iglesia. Entiendo los que atacan a los pastores ladrones, sí, claro que sí, pero Señor, deberían denunciarlos y no coger y atacar a la iglesia en general cuando la mayoría hacemos las cosas correctamente, Señor. Te pido bendice a tu pueblo grandemente que escuchó esta palabra, que todos te diezmen y te ofrenden a ti, Señor Jesús, y que en nuestras iglesias siempre haya un buen manejo de los dineros, dándole a los siervos de Dios para que vivan, para que estén tranquilos y tengan sus alimentos y sus cosas. Y Señor, que también el domingo el que sienta dar una ofrenda para los siervos, para bendecirlos, para que tengan para alguna cosa que les falta, que también así se haga y que sea bendición para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos después. Chao, chao.